por la concurrencia, gracias por acompañarnos una vez más cada vez que visitamos esta zona. Así que a todos, muchas pero muchísimas gracias. Y en especial a los anfitriones, a Santa Isabel, a José Luis y a su equipo de trabajo que nos hacen sentir y nos brindan tanto cariño cada vez que visitamos esta hermosa localidad. Así que muchísimas gracias. Decirles que los precandidatos a legisladores nacionales, los únicos precandidatos del peronismo de La Pampa, legisladores nacionales, Daniel Lovera, Norma Durango, Sergio Silioto, Liliana Robledo, Nelson Nicoletti, estamos profundamente orgullosos de representar al peronismo de la provincia de La Pampa, pero también tenemos una serie de desafíos que estamos dispuestos a asumir. Y digo esto porque ser legislador nacional por el peronismo en la provincia de La Pampa significa acompañar incondicionalmente al principal defensor de los derechos de la provincia de La Pampa, que es quien va a ser el próximo gobernador de todos los pampeanos, y se llama Carlos Berna. Estos legisladores vamos a acompañar a Berna a reclamar a la nación la deuda que tiene con todos los pampeanos y que hace 8 años no reclamamos. Deuda que para nuestra provincia significa muchas cosas, pero entre las cosas importantes que significa, o entre algunas de ellas, es volver a darle equilibrio a las cajas de jubilaciones provinciales que hoy, por esas faltas de pago, están en riesgo en nuestra provincia. Cobrar esa deuda significa poder darle al próximo gobernador de La Pampa, junto con una ley, que es la ley de promoción económica, una ley que los diputados provinciales vamos a sancionar antes de fin de año, darle la herramienta esencial para que de una vez por todas el próximo gobernador pueda poner en marcha el eje productivo de la provincia de La Pampa. Y a partir de allí, con la descentralización, con los microemprendimientos, con los nuevos emprendimientos, con el acompañamiento a las pequeñas y medianas empresas, a los industriales, a los comerciantes, a los productores, para que todos juntos con Carlos Berna comiencen en cada una de las regiones de nuestra provincia a generar trabajo privado, sustentable y decente en la provincia de La Pampa. Estos legisladores, que somos los únicos legisladores que representamos al peronismo de La Pampa, vamos a acompañar a Carlos Berna a reclamar nuestros derechos sobre los ríos que nos quieren cercenar. Ya nos han ocultado el atuel, nos están secando el salado y con obras corrientes arriba que otros legisladores votaron a favor, nos están poniendo en riesgo la salud de nuestro río Colorado. Así que decirles que estos legisladores no vamos a descansar un segundo en acompañar a Carlos Berna en tan justo derecho que tenemos sobre nuestras cuencas de los ríos. Ustedes saben
decía José Luis, yo provengo de una extracción sindical, así que también nos comprometemos con los demás compañeros legisladores nacionales a ser los guardianes de cualquier ley que quiera avanzar sobre los derechos de los trabajadores que tantos años y tanto esfuerzo ha costado conseguir, porque la justicia social lograda por todos los trabajadores mediante los convenios colectivos de trabajo, no queremos que se discuta ni que se negocie en contra de la Argentina. Lo primero que nos preguntan es si estos legisladores vamos a acompañar al gobierno nacional. Y la respuesta es, ¿cuándo los peronistas no acompañamos a los presidentes en la Argentina? Siempre le pusimos el hombro y esta vez no va a ser una vez más. Pero antes le vamos a decir al próximo presidente de todos los argentinos que junto al futuro gobernador, a Carlos Berna, vamos a acordar primero a ver cómo le pagan la deuda que Nación tiene con todos los pampeanos. Junto a Carlos Berna vamos a acordar que nos acompañen en la defensa de nuestros ríos. Vamos a acordar que no atropellen a nuestros productores. Y ahí sí no tengan dudas que, como lo hizo siempre los legisladores peronistas de la provincia de La Pampa, vamos a acompañar al próximo presidente. Pero también le vamos a decir, señor presidente, estos legisladores que representan al peronismo de La Pampa, junto a Carlos Berna, formamos un equipo. Ese equipo está orgulloso de ser pampeano y queremos tomar decisiones como pampeanos. También nos comprometemos junto al gobernador de la provincia de La Pampa, que va a ser Carlos Berna, y junto al presidente de nuestro partido justicialista, el doctor Marín, a devolverle el protagonismo político en el contexto nacional que siempre tuvo la provincia de La Pampa y que hemos perdido. Decirles que vamos a poner toda nuestra experiencia legislativa. Todos hemos sido legisladores los que somos candidatos en esta lista. Así que vamos a poner toda esa experiencia para lograr los consensos, para lograr los diálogos necesarios, para ver si una vez por todas el gobierno nacional, junto al gobierno provincial que va a conducir Carlos Berna, pongan definitivamente de pie a esta provincia. Para eso le tenemos que venir humildemente, una vez más, otra vez, a pedirle que nos acompañen, a pedirle que redoblemos el esfuerzo, que golpeemos casa por casa a los compañeros, a los independientes, a los vecinos, a decirles que los necesitamos el 9 de agosto y explicarles que el 9 de agosto hay dos listas. Una lista que es la lista que presentaron del Partido Humanista y la otra lista que es la de estos legisladores, que es la lista del peronismo de la provincia de La Pampa. Explíquenle que va a haber dos listas. Una lista de legisladores que dicen que van a recibir orden de unos pocos del gobierno nacional
la otra lista, la del peronismo de La Pampa, que dice que va a hacer lo que le pida el gobierno provincial y a defender la provincia de La Pampa. El próximo 9, díganle que va más allá de una elección a candidatos a legisladores nacionales. El 9 hay 2 listas y hay que elegir entre la lista de la Cámpora o la lista de La Pampa. Por eso les pedimos el último esfuerzo. Una vez más, necesitamos obtener un triunfo rotundo el 9 de agosto. Díganles a cada uno de los que vayan a ver que nos ayuden